Buenos días a cada persona que nos escucha. Es un gusto volver a conectarnos con ustedes. Estuvimos ausentes como 8 días, creo que fueron 8 días. Estuvimos ausentes, estuvimos precisamente eh, aprendiendo, recibiendo también de parte del Señor en el Congreso en Pereira, en el CAM, que estuvimos. Entonces, por esta razón no pudimos transmitir, pero creemos que ustedes son personas que se nutren continuamente del Espíritu, que no son dependientes de las personas en el buen sentido de la palabra, sino que continuamente buscan aprender y recibir más del Señor, para que Cristo sea incrementado en cada uno de ustedes. Bueno, queremos hacer un resumen del tema que hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca de un tema que hemos titulado Evangelio o Religión. Y quiero hacer un resumen breve, si me lo permiten. Yo creo que espero en 5 minutos hacer un resumen de 3 enseñanzas que hemos dado ya, ¿correcto? Y la primero que dijimos fue, y algo que personalmente a mí me llevó a escribir este tema o a querer trabajar en esta serie, es porque precisamente hemos visto que muchas veces nosotros hemos vivido una vida de fe basada más en un concepto religioso que en una realidad de vida. Y tanto así que hemos escuchado hablar acerca del Evangelio, pero creemos que el Evangelio es un tema o el Evangelio es algo que necesitamos escuchar solamente para obtener la salvación, pero hasta ahí no más. Pero creo que el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio tiene que ver, lo hemos dicho, tiene que ver con Cristo. El Evangelio tiene que ver precisamente con algo que produce en nosotros un mayor incremento de él, de Cristo en nosotros. Entonces, estuvimos hablando en la primera enseñanza acerca de la reconciliación. Decíamos que el Evangelio reconcilia al hombre con Dios, ¿correcto? Lo segundo que estuvimos hablando, y en ese tema estuvimos hablando, ¿qué es la reconciliación? ¿Qué es la reconciliación? ¿Por qué la reconciliación? Y bueno, otras cosas más que si de pronto quieren retomar, lo pueden ver en Facebook o en YouTube, ¿correcto? Lo segundo que estuvimos hablando acerca del Evangelio, decíamos que el Evangelio no solamente reconcilia al hombre con Dios, sino que también lo salva. Ahí estuvimos hablando un tema que a veces para muchos ¿cómo diría yo? Es como polémico en algunas cosas, pero creo que necesitamos entender el concepto de la salvación. Allí en este tema, de acuerdo que yo hablaba acerca de la salvación que tiene que ver en el espíritu, la salvación que tiene que ver en el alma y la salvación que tiene que ver en el cuerpo. Estuvimos hablando acerca de los privilegios que tenemos al ser salvo y cómo se modela la salvación en cada uno de nosotros. Lo tercero que vimos fue el evangelio con respecto al evangelio fue el perdón. O sea, una persona que ha sido expuesta al verdadero evangelio, primero obtiene perdón de Dios, ¿sí? Y decíamos que algo que me llevaba a mí a trabajar este tema es porque decía que muchas personas a veces tienen mayor sentimientos de culpa porque la misma religión le ha improntado estos sentimientos y no ha entendido lo que es el perdón que Dios ha otorgado a cada persona. Y obviamente algo que quiero dejar claro es que el evangelio no solamente es algo que nosotros necesitamos oír, sino es algo que nosotros necesitamos aprender, entender y enseñar. ¿Y cómo se enseña? A través de nuestra propia vida. O sea, a través de nuestra vida nosotros podemos modelar lo que es la reconciliación, a través de nuestra vida podemos modelar lo que es la salvación, a través de nuestra vida se debe modelar lo que es el perdón de Dios, ¿correcto? Y ahora sí, vamos a retomar y pues ya saben, si desean, creo que es importantísimo, yo personalmente, a pesar de que yo hago los estudios, yo los escribo, yo me tomo el trabajo a veces de retroalimentarme y como dicen, predicarme a mí mismo. Sí, a mí me gusta hacerlo porque creo que continuamente necesitamos seguir aprendiendo. Y esta cuarta enseñanza que vamos a hablar acerca de la justificación. El Evangelio justifica. ¿Y la justificación qué es? La justificación es entender que es el acto de Dios, que no solamente otorga perdón a la persona, sino que al mismo tiempo lo justifica, lo declara justo, limpio o sin pecado. Eso significa justificación. Y creo que a veces a nosotros, y yo terminaba con una frase precisamente cuando terminé la tercera enseñanza,
decía que nosotros somos hijos justificados y no pecadores perdonados. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que estuvimos hablando de eso. Somos hijos justificados y no pecadores perdonados. Entonces, la justificación es el acto de Dios que no solamente perdona los pecados del creyente, sino que también le aplica o le otorga la justicia de Cristo. Y miren lo que dice Job capítulo 9, versículo 2, la segunda parte. Job capítulo 9, versículo 2, la segunda parte. ¿Ya lo tienen? Job 9, 2, la segunda parte. Hay una pregunta ahí. ¿Y cuál es esa pregunta? Dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Job 2, versículo 9. Job 9, 2. Job 9, 2. ¿Sí? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Mire, el hombre en su buena intención ha tratado de ser mejor para con Dios por medio de sus obras. Y creo que eso lo hemos enseñado muchas veces. La pregunta es, ¿con qué intención el hombre quiere justificarse para con Dios? Primero, por ser más justo, por creer que es más santo, por buscar ser aceptado o ser amado por él. El hombre de una u otra forma vive haciendo cosas que de la religión, que la cultura le enseña para ganar o obtener el favor de Dios, o aún para ser más justo delante de Dios. Y la Biblia dice, Job dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Mire, ninguna acción del hombre será suficiente para ser justificado delante de Dios. Ninguna acción. Por eso quiero que tengamos claro este título o este tema o esta serie que hemos estado hablando acerca del evangelio o la religión. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos creído que la religión es el medio que Dios dio al hombre para que pueda tener un acceso a él. Hemos creído que por lo que dice la religión, por los mandamientos, por todo este tipo de cosas que nos enseñaron a nosotros, es suficiente para nosotros poder tener aceptación de parte de Dios. Ahora, la palabra justificación significa declarado libre, sin culpa y justo. Eso significa justificación. Entonces, mira, algo que necesitamos entender. Dios a usted y Dios a mí nos declara sin culpa por medio del Hijo, no por nuestras acciones. Miren, no es lo que yo hago lo que me hace que soy justo delante de Dios. Hay gente que considera que si ora, Dios lo justifica. Que si ayuna, Dios lo puede justificar. Que si hace alguna obra hacia alguien o para con alguien, o si hace un sacrificio de manera personal, de esta forma va a obtener la justificación de parte de Dios. Y recordemos, la justificación solamente es imputada en el buen sentido de la palabra al creyente o al Hijo de Dios por medio de Cristo. No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Y miremos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ya vamos a hablar un poco más acerca de este texto. Y quiero que también miremos Gálatas capítulo 3, verso 24. Gálatas capítulo 3, verso 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mire, necesitamos entender lo que es la justificación. Porque es importante entender para nosotros este tema de la justificación. Mire, primero,
porque es importante entender el tema de la justificación. Primero, mantiene un evangelio claro sin añadir las obras humanas para obtenerla. Cuando se predica un evangelio de una forma clara, la justificación se puede entender. Entendiendo lo siguiente, que no hay obra que nosotros podamos hacer para ser justificados delante de Dios. Yo no sé por qué esto le cuesta entender a la gente. ¿Por qué la gente cree que se hace sacrificios, que se hace ritos, ceremonias, que esto es algo que Dios pide o demanda de él para que pueda ser justificado delante de Dios? La justificación, mire, voy a decir algo, la justificación es como cuando una persona, y ahorita voy a profundizar un poco más de esto, pero es como cuando una persona está en un tribunal, ha cometido un delito, pero obviamente se le imparte una justicia a esta persona, aunque es culpable, se le imparte una justicia, una libertad total, en pocas palabras, a esta persona, pero no porque alguien no haya pagado la deuda, porque esto necesitamos entenderlo. Aunque usted y yo seamos justificados gratuitamente, no significa que alguien no pagó la deuda por nuestro pecado. Porque un pecado que no se castiga no sería justo. Una acción que si alguien delinque o alguien comete una acción contra otro, esa acción va a traer una consecuencia. Y precisamente necesitamos entender, cuando se predica un evangelio claro, cuando se entiende la justificación, cuando se entiende la justificación, nosotros podemos entender lo que significa el evangelio. No podemos pretender ganar por obras aquello que Dios ha otorgado por gracia, por medio de su Hijo. Cuando nosotros de una u otra forma, y siempre lo he dicho, cuando creemos que nosotros podemos llegar a ganar algo que Dios otorgó por gracia y creemos que lo podemos ganar por medio de nuestras obras o de nuestras acciones, ¿sabe qué estamos haciendo? Menospreciando lo que Cristo hizo. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Por qué razón muchas personas viven haciendo obras? ¿Por qué las personas viven haciendo sacrificios o buscando ganarse en el favor de Dios? Porque no traza bien lo que la Escritura enseña con respecto a estos temas. Mire, cuando no se traza bien la Escritura, se tiene una mezcla de pactos, una mezcla de sacerdocios, una mezcla de leyes y una mezcla de obras. Tomamos lo que dice la Biblia de forma literal y creemos que es lo que Dios quiere para nosotros. Y yo creo que a nosotros nos corresponde trazar muy bien la palabra de verdad. Entender qué es para nosotros como iglesia y qué fue para la nación de Israel. Porque precisamente cuando no se traza bien la palabra, creemos que todo lo que está en la Biblia es para nosotros. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Gálatas 1, del 6 al 8. Y aquí vamos a leer acerca de que Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia. Una iglesia de creyentes que, conociendo la verdad, la justicia de Dios, que fue por fe, comenzaron a vivir por obras. Y mira lo que le dice Gálatas 1, versículos 6 al 8. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vuelvo, repito, habían escuchado un evangelio y lo habían recibido por fe. ¿Y cómo pretendieron ellos mantenerlo? Por obras. Mire, la justificación es una realidad completa y permanente en nosotros. La justificación es una realidad completa y permanente en nosotros.
Obviamente, si en verdad hemos oído el verdadero evangelio. Quien cree que necesita hacer algo para ser justificado delante de Dios, no ha entendido la realidad del evangelio. Romanos 3:20, miren lo que dice al respecto. Romanos es un libro de los que habla mucho acerca de la justificación, como para que de pronto lo tengamos en cuenta. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay personas que consideran que guardando la ley de Dios pueden ser justificadas delante de él. Hay personas que creen que guardando la ley de Dios pueden ser más justas o más aceptadas delante de Dios. Y recordemos, decía yo, si no se traza bien la escritura, hacemos una mezcla de pactos, una mezcla de ley, una mezcla de sacerdocio. ¿Y por qué digo una mezcla de pactos? Porque la Biblia habla de un pacto que Dios dio a la nación de Israel por medio de Moisés. Y usted y yo de pronto hemos sido expuestos a ese pacto por muchos años. Y es más, la iglesia hoy día está siendo enseñada y modelada en ese pacto. Y en ese pacto que veíamos un sacerdocio, veíamos una ley, veíamos unos sacrificios, veíamos unas obras que se tenían que hacer. Y cuando la iglesia no traza bien ese pacto, al que estamos nosotros, que es el nuevo pacto o el pacto eterno que la Biblia habla, cuando no se traza bien esto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a repetir o a hacer lo que hacía la nación de Israel. Tanto así, que hoy día hemos visto cómo un movimiento, un movimiento se ha levantado creyendo que el propósito de Dios con nosotros como iglesia es que seamos hebreos. Y yo digo, o sea, ¿dónde cabe en la mente del hombre encasillar a Dios en un contexto cultural? Cuando Dios es Dios sobre todas las cosas. Pretender que Dios puede ser encajonado dentro de una cultura, yo creo que eso es tener una mente muy corta con respecto a lo que Dios enseña en su palabra. La forma como Dios se ha dado a conocer. Pero nos corresponde a nosotros entender, mire, dice, ninguna persona puede ser justificada delante de Dios por medio de la ley. No crea que si usted guarda los 10 mandamientos va a ser justificado delante de Dios. Y yo sé que puede decir, bueno, Miguel, y entonces Dios, ¿por qué Dios dio los 10 mandamientos? Eso puede ser otro tema, o con mucho gusto podríamos hablar después de eso. Pero la Biblia es clara, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No hay ninguna ley humana, ¿sí? O que haya caducado ya, que pueda justificarnos delante de Dios. Mire, los 10 mandamientos fue una ley que Dios le dio a la nación de Israel. Pero esos mandamientos no tienen nada que ver con nosotros. ¿Por qué no tienen nada que ver con nosotros? Porque nosotros tenemos una ley superior a ella, y es la ley del Espíritu. Ellos tenían una ley que estaba escrita. Nosotros tenemos una ley que ha sido improntada en nosotros, que está dentro de nosotros. Entonces, pretender, mire Romanos capítulo 3, versículo 26 y 28. Seguimos con Romanos 3, 26 al 28. Recordemos, Pablo está hablando, mire, está diciendo lo siguiente. El hombre no puede justificarse por medio de la ley. Si ustedes creen que se pueden justificar por medio de la ley, no han entendido lo que es el evangelio de la justificación. Y miren lo que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos pues, dice el apóstol Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mire, a veces, nosotros no sé por qué nos cuesta entender algo y creemos que recibimos a Cristo por la fe, pero pretendemos mantenerlo por las obras. Y con mucho gusto podríamos hablar lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, que dice que Dios preparó las buenas obras para que nosotros caminemos o andemos en ellas. Pero estas obras no proceden de nuestras buenas intenciones, sino que estas buenas obras que Dios preparó para nosotros proceden de la nueva vida que a nosotros nos habita, que es muy diferente. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede hacer obra que le agrade a Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede hacer una obra buena que le agrade a Dios. Ahora, un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo y cree que haciendo obras le agrada a Dios, no ha entendido lo que es la justificación. Las obras que nosotros hacemos son el resultado de la vida que tenemos de Él. No hacemos algo para obtener algo de Dios. Hacemos algo porque hemos obtenido todo de Dios. ¿Correcto? Entonces, lo segundo, ¿por qué es importante entender la justificación? Porque nos permite entender nuestra nueva posición que tenemos delante de Él. Nos permite entender nuestra nueva posición que tenemos delante de Él. Mire, muchas veces nosotros no avanzamos en nuestra vida de fe porque vivimos mirándonos más hacia nosotros mismos, en lugar de mirar la obra de justificación que Dios ya hizo por medio de Cristo. Si usted, si usted se mira, o si yo me miro continuamente creyendo que son mis capacidades las que me hacen mantener firme delante de Dios, yo le digo una cosa: hay de mí o hay de ti. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos mantenernos firmes. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo con respecto a esto? Él decía: soy lo que soy por la gracia de Dios. Hay personas que atribuyen que su permanencia en Él es por lo que hacen. Y no estoy diciendo que no tengamos que hacer nada para crecer y madurar, que ya vamos a hablar de este tema. La justificación entendida, ¿sabe qué hace? Nos capacita a nosotros para vivir de manera diferente. Cuando yo entiendo la justificación que Dios me ha otorgado a mí por medio de su Hijo, ¿sabe qué pasa? Esta justificación me va a capacitar a mí para vivir de manera diferente. Ahí es donde nosotros podemos avanzar hacia la madurez del Hijo. Y seguimos con Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8. Sabiendo esto, ¿qué necesitamos saber? Que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿qué cosa? Ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Repito, la justificación entendida nos capacita a nosotros para vivir de manera diferente. Cuando yo entiendo que he sido justificado, ¿sabe qué significa? Que yo entiendo que he muerto al pecado, que el pecado no se enseñorea de mi vida, y que como el pecado no se enseñorea de mi vida, yo ya puedo vivir de manera diferente. He aquí donde a veces vemos personas que dicen que les cuesta vivir para Dios de una forma correcta. ¿Y por qué nos cuesta por qué nos cuesta vivir para Dios de manera correcta? Uno, porque tenemos conceptos, digamos, contrarios a lo que Dios dice de cómo debemos vivir. Mire, todos cometemos errores, todos nos equivocamos.
Ojalá hubiese alguno que nunca volviera a pecar cuando conoce al Señor. Pero el problema no es que usted falla, el problema es que usted no se levanta, que no siga adelante y que no aprende de esos errores. Ese es el problema. El problema es que usted justifique lo malo que hace, porque a veces hasta se ha malinterpretado eso. Querer que ser justificado, que ser perdonado, que ser salvo por gracia, o que obtener la gracia de Dios significa que podemos hacer lo que queremos porque salvo siempre es salvo. Y ahí es donde decimos, puede haber una vida salvada, un alma salvada, pero una vida perdida. Dice, necesitamos entender que Dios no está interesado solo. Mira, algo que también esto quiero que lo tengamos claro. Hemos escuchado, digamos, algunas personas con buena intención dicen lo siguiente: Dios quiere sacar lo mejor de ti. Pero esto no es cierto. Dios no quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Y por qué cree que Dios no quiere sacar lo mejor de nosotros? Porque nosotros no nada bueno a él. Porque no se trata de nosotros. Él quiere sacar lo mejor de su Hijo en nosotros. Cuando alguien le diga que Dios quiere sacar lo mejor de usted, no, Dios no quiere sacar lo mejor de usted. Dios quiere eliminarlo. Dios quiere matarlo a usted completamente. Si me lo permiten, dentro de lo que estamos hablando, dentro del contexto de morir a nosotros mismos. Dios no está interesado en utilizar su humanidad en el buen sentido de la palabra, sino que sea Cristo visto a través de su vida. Por eso cuando hablamos del evangelio y hablamos de que un evangelio, reconcilia, significa que así como Dios me reconcilió a mí, yo necesito aprender una vida de reconciliación con otros. Que así como el evangelio me salvó a mí y me otorgó libertad, yo necesito también salvar y otorgar libertad a otros. Así como el evangelio me perdonó a mí, yo necesito aprender a perdonar también a otros. Así como el evangelio me justificó a mí, yo necesito aprender a justificar o a ver a otros de una forma como Dios los ve. Porque a veces somos buenos, digamos en el buen sentido de la palabra, para señalar a otros y olvidar lo que hemos recibido nosotros mismos. Pero recordemos, el propósito del Señor por medio de la justificación es que nosotros entendamos, nada bueno de nosotros puede salir si no es su Hijo por medio de nosotros. De eso se trata el Evangelio. Lo tercero, le da al creyente la justificación, le da al creyente la seguridad de la salvación eterna. Por muchos años nosotros creíamos que la salvación se perdía. Es así, yo no sé si ustedes llegaron a creer eso. Y hacíamos cualquier cantidad. Es más, yo me acuerdo que hablábamos con mi esposa que cada 8 días, donde nosotros conocimos del Señor, hacían la oración de fe. Y nosotros la repetíamos, aunque la oración de fe decía que era para los nuevos, pero nosotros la repetíamos porque uno no sabe, de pronto el Señor ya lo borró. Y nos tocaba, entre comillas, nosotros no pasábamos adelante, pero sí donde estábamos, hacíamos la oración de fe y la repetíamos. Como si Dios tuviera un ángel escribiendo y al otro borrando. Mire, la justificación le da al creyente la seguridad de la salvación eterna. Mire, cuando entendemos esto, que yo he sido justificado, declarado libre, sin culpa, y soy visto delante de Dios como justo, no es por mí mismo, es por la obra de Cristo en mí. Romanos capítulo 5, seguimos con Romanos. Es que Romanos es Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 9. Decía lo siguiente:
que la justificación era al creyente la seguridad de la salvación eterna. Y mira lo que dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira de Dios no tiene que ver con un estado emocional de él, sino que tiene que ver con una justicia que se debe aplicar en la desobediencia del hombre. La ira de Dios, no vuelvo, repito, no tiene que ver con el estado emocional de Dios. Es que Dios hoy amaneció airado y mandó, como dice, algo hacia el hombre. Es más, voy a decir algo. La ira de Dios recayó sobre Jesús. Dios no está airado con el hombre. Aunque lean Salmos, creo que es capítulo 7, versículo 11, donde dice que Dios está airado con el impío todos los días. Recordemos, si no se traza bien la palabra, podemos llegar a ser una mezcla de ella. Dios no está airado con el hombre. ¿Por qué razón? Porque la ira justa de Dios recayó sobre su Hijo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. El mundo lo incluía a usted y me incluía a mí. Porque de lo contrario, Jesús tendría que estar muriendo cada vez que alguien nazca de nuevo. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Que de esto ya hablamos en este tema. Y decía yo, la ira de Dios no tiene que ver con un estado emocional de él, sino que tiene que ver con su justicia que se aplica en la desobediencia del hombre. Y ahí es donde decía, ¿un pecado no castigado sería justo? No. Ahora Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, ¿siendo qué cosa? Enemigos. ¿Qué pasó? Fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte. ¿Por la muerte de quién? De su Hijo. De su Hijo. Ahora, ¿qué dice? Mucho más. Mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, entender esto a usted y a mí nos debe otorgar libertad, gratitud y gratitud. Yo agradezco a Dios que lo que soy no es por mí mismo. Porque si por mí fuera, le cuento que yo estaría a kilómetros de distancia de Dios. Romanos 5:10. Démonos cuenta de eso. No se trata de nosotros, se trata de Él. Lo cuarto, mire, entender la justificación elimina todo temor acerca de la condenación a los hijos de Dios. ¿Y por qué digo condenación? Si ya hablamos de justificación. Por las Romanos capítulo, Romanos 5:10, ya te lo dije, amor. ¿Sí? Lo cuarto, elimina todo temor acerca de la condenación a los hijos de Dios. ¿Y por qué digo que condenación? Porque vuelvo y repito, muchas personas consideran que Dios aún vive como condenándoles, culpándoles y como que no viven en completa libertad como deberían vivir. Es más, la religión es la que trae la mayor culpabilidad a la vida del ser humano. Yo siempre he dicho esto, y miren, no quiero que me malinterpreten. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero yo creo que cada persona necesita entender qué Dios le ha dado y qué necesita hacer para expresar la vida de Cristo en él. Pero también soy consciente de algo, que no todas las personas caminan o viven con el mismo entendimiento
que Dios nos ha dado a algunos. Algunos entienden más fácil, otros entienden más despacio. Pero uno lo que confía en el Señor es que la palabra incorruptible que ha sido implantada en ellos produzca una vida que evidencie y manifieste un nuevo nacimiento. Ojalá todos pensaran como decimos por ahí. A veces uno dice, pero es que esta persona, ¿por qué no hace lo que yo hago si es expuesta al mismo mensaje? Cada uno, de acuerdo al depósito del Señor y de acuerdo al entendimiento que tiene de Él, va a vivir y va a actuar de esa manera. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Seguimos con Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunto. Dice, Dios es el que justifica. Ahora dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando a usted le venga un pensamiento de condenación, entienda esto: Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra de Dios y Cristo intercede por usted. Esto es una verdad que necesitamos entender. Ahora, al saber que no hay nada que nos condene para con Dios, nos debe llevar a nosotros a vivir una vida de obediencia a Él por amor y no por temor. Quien ha entendido la justificación que Dios le ha otorgado, vive una vida de obediencia a Él, no por temor, sino por amor. Antes hacíamos algo, o no hacíamos más bien, por temor a Dios, y como por ese miedo a ser castigados. Hoy día se ha malinterpretado este tipo de cosas, que la gente dice, pues como Dios a mí ya no me hace nada, yo puedo hacer lo que quiera. Pero yo creo lo que dice la Escritura: todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Dice, el que siembra para la carne, de la carne cosechará destrucción. O sea, es entender cosas. Y lo quinto, acerca de la justificación. ¿Por qué es importante entender la justificación? Y aquí vamos a este punto. Nos permite entender la diferencia entre justificación y santificación, que son dos cosas muy diferentes. Nos permite entender la diferencia entre justificación y santificación. Mire, en el espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y creo que esto lo hablamos en el tema que estamos enseñando en esta serie. Hablamos acerca de la salvación. Y hablamos de que somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. ¿Sí? De esto lo estuvimos hablando. Pero en el espíritu, todo está resuelto de parte de Dios. Nuestra alma necesita estar siendo transformada. ¿Y cómo es esa transformación del alma? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso la santificación es un proceso que se lleva continuo en nuestra alma, no en el espíritu. A veces hay hasta falsos conceptos que las personas lo utilizan o lo enseñan. Usted necesita crecer espiritualmente. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque en el espíritu usted está completo. Usted no puede crecer ni hacia arriba ni hacia los lados. En su espíritu está completo. Su alma y mi alma son las que necesitan estar siendo transformadas. Por eso la diferencia entre justificación y santificación.
La santificación es el proceso que Dios va haciendo por medio de su Espíritu Santo en mi vida para que cada día haya más de Cristo y menos de mí. Eso tiene que ver con una santificación. Recordemos la palabra santo. ¿Qué significa la palabra santo? Separado o apartado para Dios. La santificación es el proceso que Dios está gestando continuamente en nosotros. ¿Usted es santo delante del Señor? Sí. Pero el proceso de santificación se va gestando en su alma para que cada día Dios pueda dar más a su Hijo en usted y en mí. No para ser mejor para con Dios, para ganar favores delante de Él. El propósito de Dios en Cristo es que Él sea manifestado en cada uno de nosotros. Y esto es un proceso continuo que se va produciendo en nosotros. Cuando hay mayor conciencia de la santidad de Dios en nosotros, menos anhelo o menos deseo va a haber por las cosas de este sistema. Mayor pasión, mayor entrega, mayor entendimiento, como que ya uno la vida, en el buen sentido de la palabra, antes cuando yo conocí al Señor, yo me acuerdo que yo creía que Dios venía para que prosperara todo lo que yo quería hacer. Entonces, Dios viene y yo quiero que prospere mi hogar, Dios viene, yo quiero que prospere mis finanzas, Dios viene a mí, quiero que prospere. Eso creía yo con respecto al Evangelio. Pero cuando yo entiendo y cada vez voy entendiendo más a Dios, me doy cuenta que Él viene para que yo pueda hacer cada día más a la imagen de su Hijo. Y no estamos hablando del Hijo de Jesús de Nazaret en cuanto a su forma de vestir, que vuelvo y le digo, esa es una mentalidad que tienen algunas, no sé si decirle sectas o religiones más bien, pero la vida que Dios quiere ver a través de usted y a través de mí, siempre va a ser Cristo. Y ahora, ¿qué significa la justificación para nosotros? Voy a decirlo rápidamente. 3 cosas. La justificación para nosotros significa que participamos de su gracia. Repito, una persona que ha sido justificada delante de Dios y para con Dios, participa de la gracia de Dios. Pregunto, ¿una persona que no ha sido justificada delante de Dios puede participar de la gracia de Él? No. Aunque entendamos una cosa y espero no me interprete, Dios continuamente todo lo que hace en el hombre lo hace por la gracia que Él dispensa hacia el hombre. Pero el hombre puede disfrutar completamente la gracia de Dios cuando entiende la justificación que ha recibido de parte de Él. Es un favor inmerecido. Recordemos lo que le decía. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Usted y yo, al ser justificados, podemos participar de esta gracia. Lo segundo, disfrutamos de su paz. He aquí donde uno ve muchos creyentes que yo no sé por qué pasa esto. Muchas personas que aunque conocen al Señor y son nacidas de nuevo, viven con una lucha continua en su interior. O sea, no tienen paz. Y la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ¿qué cosa? Tenemos paz para con Dios. O sea, yo necesito entender la paz de Dios que dice Filipenses 4:7. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué hace más? Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuando yo entiendo la justificación que Dios a mí me ha dado, yo puedo entender la gracia que he recibido, pero también la paz que Dios a mí me ha otorgado. Mire, el mundo está en caos, el mundo está en crisis, pero usted como hijo de Dios está en Cristo. Y en Él usted y yo estamos seguros. En Él usted y yo no tenemos que tener temor a nada. Hay creyentes, en el buen sentido de la palabra,
que tienen muchas enfermedades psicosomáticas por lo que ven, porque tristemente su alma no está siendo alimentada desde el espíritu, sino su alma está siendo alimentada desde sus sentidos, desde el cuerpo. Y uno ve personas que sufren enfermedades y hijas de Dios, lo más triste, hijas de Dios que tienen enfermedades por lo que están viendo alrededor de ellas. Qué tanta inseguridad, qué tanta violencia. A ver, o sea, ¿será que eso a nosotros nos puede afectar? ¿O hemos creído simplemente un evangelio para salvación de nuestro espíritu y de nuestra alma, pero que como que no hay ni siquiera de nuestra alma? Porque si hubiéramos entendido el evangelio, lo que hace en el alma, nuestra vida sería completamente diferente. Pero esta paz necesitamos entenderla, vivirla y vivirla en todo tiempo. Y miren lo que dice, también lo que sucede cuando entendemos la justificación. Participamos de su herencia. La herencia de Dios la disfruta, la herencia de Dios la disfruta solo aquellos que han participado de la justificación que Él ha dado. Colosenses 1:12, miremos por un momento, yo ya voy terminando. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de qué cosa? De la herencia de los santos en luz. Mire, la herencia de Dios es Cristo en nosotros. La herencia de Dios tiene que ver con aquello que Cristo está incrementando en nosotros. Una vida de fe, una vida de obediencia, una vida rendida a Él. Eso tiene que ver con la herencia que Dios nos ha dado. La herencia de Dios es una herencia eterna. Si nosotros podemos entender que todo lo concerniente, la Biblia lo dice, todo lo concerniente a la vida y a la piedad ya nos fueron dados mediante su divino poder. Nosotros descansaríamos un poco en cuanto a nuestra vida de fe. Pero hay gente que vive más afanada por las cosas, por ser alguien en este mundo. Y no estoy hablando que no se preocupe por trabajar. No estoy hablando que no cuide de su cuerpo, que no cuide su familia. Estoy hablando es que aprenda a vivir entendiendo qué es lo que Dios quiere para con usted. Y la justificación a usted y a mí nos hace entender que Dios nos ha otorgado una herencia y esta herencia es incorruptible. Recordemos, todo lo concerniente y a la vida y a la piedad ya nos fue dado mediante su divino poder. Y concluyo diciendo tres cosas. La justificación de Dios debemos conocerla, entenderla y vivirla. Repito, la justificación de Dios debemos conocerla, entenderla y vivirla. No solamente conocerla, sino que necesitamos entenderla. No solamente entenderla, sino vivirla. Y entender la justificación de Dios nos permite a nosotros seguir avanzando de manera segura en Él. Repito, yo puedo entender que la justificación que Dios a mí me ha dado me permite a mí vivir cada día, no en fracaso, sino en una victoria que Él ya me otorgó a mí. O sea, vivo seguro. Y esta seguridad no tiene nada que ver con que de pronto en algún momento pueda tener necesidad de alguna cosa aquí en la tierra. Mire, uno como hijo de Dios no siempre tiene lo que quiere. Uno como hijo de Dios no siempre tiene lo que quiere. Pero Dios a nosotros siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y yo creo que Dios no se ha equivocado al darnos a su Hijo y por medio de su Hijo reconciliarnos, salvarnos, perdonarnos y justificarnos. La justificación de Dios nos anuncia que estamos libres de toda condenación. Así que dejemos de cargar de pronto culpas que no nos corresponde cargar. La religión le impone culpas al hombre,
Dios le otorga libertad a sus hijos, les otorgó libertad más bien a sus hijos por medio de Cristo. Somos libres y esa libertad no consiste, yo siempre digo, la libertad que Dios nos otorga no consiste en hacer lo que, no es para que hagamos lo que queremos, sino para que hagamos lo que debemos. ¿Correcto? Entonces, paramos hasta ahí. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen inquietudes, bueno, los que están aquí ya podemos hablar un poco. Los que nos están viendo, si tienen dudas, preguntas, pues con mucho gusto nos las pueden hacer saber. Estamos para seguir aprendiendo, para seguir conociendo más acerca de este evangelio que Dios nos ha otorgado a nosotros por medio de Cristo. ¿Correcto? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias a ti por amarnos, por perdonarnos, por justificarnos. Señor, gracias porque hemos entendido que no se trata de nosotros, sino que todo se trata de ti, por ti y para ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo para que cada día, Señor, podamos entender la justicia que tú has implantado en cada uno de nosotros, Dios. Señor, creemos por la buena obra que tú hiciste por medio de tu Hijo, que es una obra completa y perfecta, Dios. Gracias, Padre, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Permítenos enseñar, Señor Dios mío, con nuestra forma de vivir, la justificación que nos ha sido otorgada por ti, Señor. Cuando la entendemos, Señor, expresamos una vida de gratitud, una vida de obediencia, expresamos, Señor, una vida completamente libre de toda condenación, Señor. Podemos amar sin límite alguno. Podemos perdonar sin límite alguno, Padre. Podemos, Dios mío, tener comunión y buenas relaciones con otros, Señor, sin algún límite, Señor. Padre, gracias, Señor, por amarnos, por justificarnos por medio de tu Hijo, Señor. Padre, gracias te damos a ti, porque cada día podemos entender esta justicia, Señor, que otorga completamente libertad, Señor. Que no se trata, Señor, de lo que nosotros hacemos, que no se trata que de nuestras buenas intenciones, de nuestras buenas obras, Señor, sino que todo se trata de ti, Padre. Gracias, Señor, porque podemos decir, como tu palabra enseña, somos lo que somos por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para con nosotros, Padre. Señor, oramos por cada persona que nos ve. Señor, pedimos que seas tú obrando en ellas, en su ser interior, que seas tú, Señor, obrando, Dios mío, aquellos que necesitan, Señor, un milagro, Dios mío, en su parte física, Señor. Oramos para que se manifieste en ellos, Señor, esa voluntad buena, agradable y perfecta, Dios. Padre, gracias, Señor, por cada persona que nos escucha. Te pedimos, Señor, que puedan ser incrementados cada vez más en tu Hijo, Señor, que haya más de Cristo en ellas y menos de ellas, Padre. Gracias te damos a ti. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, bueno, terminamos aquí. Es un gusto, pues obviamente, saludar a los que están aquí presentes. Los que nos están viendo, un saludito también. Les amamos, les invitamos nuevamente de que retroalimenten esta enseñanza, de que la profundicen, de que se tomen el tiempo no solamente de escucharlo una vez. Yo personalmente siempre tengo el hábito, porque son temas que uno considera que son importantes. Tengo el hábito de escuchar varias veces una enseñanza para alimentarme, ¿sí? Y nutrirme de una otra forma en cuanto al conocimiento. Entonces, un abrazo para todos. Muchas bendiciones.
Gracias por tu compasión. Gracias por tu